Definitivamente, la idea que Argentina ha ido acumulando capas geológicas de molestias, capas geológicas de costos y de sobrecostos que por supuesto los pagamos todos nosotros, lo pagamos con menores salarios y con productos más caros. Entonces venimos realmente a hacer ese trabajo de ir limpiando toda esa porquería que de alguna manera no nos deja trabajar y nos empobrece. Y también esa es una dimensión, ¿no? Me parece que eso también es interesante en el contexto de hoy, ¿no? Del paro de hoy. Después hay otra dimensión que es la de los tongos. Claro. Sí. O sea, nosotros nos consideramos como el ministerio antitongos porque muchas de esas capas geológicas de regulaciones tienen atrás un dueño y tienen atrás un beneficiario, ¿no? Entonces, bueno, todo el equipo está muy motivado y en ir, digamos, como desarmando eso. Y bueno, me parece que eso son, como vos decías, ¿no? Se debate el país, ¿no? Se debate de un país, el país que Javier lo llama el de la casta. Hoy tuvimos, digamos, alguna representación de la casta sindical kirchnerista, que es un país del pasado, que no es el país que los argentinos quieren, y ese país nuevo, que es un país más libre y con más capacidad y con más crecimiento. Hay una imagen, Helio, que es la del cronista de calle, Sí. que sale y que se cruza, viste, que se cruza con cualquiera, gente que insulta, gente que opina esto y aquello. A mí me impactó mucho hoy escuchar en los canales a todo el mundo diciendo hay que laburar, Sí. cosa que antes no estaba definida eso. No, Las movilizaciones y los paros eran más fuertes. Claro. Hay una mutación ahí, ¿no? Hay un cambio de época, cambio cultural. Hay un cambio cultural sin lugar a duda, porque es cierto que hoy veíamos mucha gente en la calle porque los colectivos funcionaban, eso no es menor, que la UTA no se haya adherido, ayudó a que hoy haya más movimiento, pero además a eso le sumaría el cambio cultural, como bien está diciendo vos, porque hay mucha gente que dice, no, hay que laburar. Si no trabajamos, no sacamos el país adelante. Si no trabajo, no cobro. Esa es otra realidad argentina. No saco mi casa adelante. Claro. El comercio también. Los comercios, hoy 11, funcionaba como cualquier otro día. Era impresionante la cantidad de gente. Sí, vamos a escuchar sus mensajes en el 11 3003 0790, como siempre. Aprovechen que está Artur Senegger, si quieren hacer alguna pregunta, se la pueden hacer a él directamente. Pero cuéntenos cómo han visto este día, porque fue un día distinto. Es el tercer paro contra el gobierno de Milei, pero creo yo que es el primer paro de otra época, de un momento distinto. ¿Cuál es tu evaluación? Sí, a ver, primero quiero mandarle una felicitación a la gente de Flybondi, que hoy voló prácticamente con total normalidad, mientras que entiendo que Aerolíneas no voló, así que me parece que eso también es una representación interesante, así que quiero mandar una felicitación. Porque tienen dos sindicatos distintos, hay que decirlo. Flybondi tiene otro sindicato que no es APLA ni es los clásicos que vemos en Aerolíneas, ¿no? Tienen otra representación sindical, perdón, Federico. Sí, además hemos hecho una gran desregulación, por ejemplo, todo lo que es la operatoria de rampa, que es la suba y baja de los elementos del avión, etcétera. Hoy Flybondi se los provee a sí mismo, que eso lo hemos permitido nosotros con la desregulación, así que permite, digamos, esto. Y me parece que nunca vamos a poder evaluar el impacto. Nosotros entendemos que, digamos, hay como, en algún sentido, dos mundos, ¿no? El interior, donde me parece que no pasó nada, en nuestra percepción. Siempre capital, digamos, donde el transporte es algo más importante. A mí me gustaría invitar a los sindicalistas que un día se animen a hacer un paro sin que pare el transporte. Casi como un test. No un sería test a para ellos nadie, mismos, ni ¿no? uno. A un test a ellos mismos. Decir, a ver, verdaderamente la gente quiere... Obviamente, como vos lo dijiste, hubo mucho transporte automotor y creo que la gente se pudo mover con cierta normalidad, pero probablemente no fue el caso de todos. Hay lugares donde el tren es mucho más fácil, o el subte. El conurbano, por ejemplo, necesita el tren. Pero yo digo, vamos en serio, hagan ellos un test. ¿Se animan a ese test? Bueno. El desafío, no sé, llamarlo el desafío Tato Yango, el desafío Schwarzenegger. Hagan un paro, pero dejando que el transporte esté. Y veamos efectivamente si la gente, de qué lado está. Claro. La marcha de ayer, no? que fue muy baja, la marcha esta, la supuesta adhesión a los jubilados, 200.000 fue personas. habían dicho que iban a ir 200.000 personas y no fueron 20.000. Pero ¿ustedes me pueden decir por qué era el paro? No, era en contra del gobierno. Ellos hablan de que las paritarias no son libres, pero meten en la bolsa 700 millones de cosas. La verdad es eso. Y de hecho, hoy le preguntábamos a mucha gente por qué paraba. Claro. Y no tenían idea. Porque yo si querés te puedo dar un par de números. El primer año más o menos se conocen, pero repasémoslo. El primer año de Javier, la economía creció 6%.
Hay más gente trabajando en la economía argentina, aproximadamente 100.000 personas más que cuando Javier llegó. El salario real de los trabajadores creció 14%. Las jubilaciones también crecieron aproximadamente lo mismo. Entiendo, claro, ¿sí? desde que llegó Javier. Lo que pasa, Tato, que pasa una cosa que digamos que es innegable. Las jubilaciones en su poder adquisitivo en el gobierno de Alberto Fernández, escuchate esto, cayeron 40%. Sí, una locura fue. Entonces, más allá que el gobierno de Javier, tampoco se le puede pretender a Javier en un año dar vuelta y revertir, digamos, 20 años de desastre kirchnerista, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, durante la presidencia de Javier, las jubilaciones han tenido esa recuperación, que es natural, ¿no? Porque cuando la inflación va bajando, los valores reales, claro, y la gente siente, bueno, pero no estoy quizás como hace mucho. Claro, sí, porque tuviste un maremoto, que fue el gobierno de Alberto Fernández, que te achicó 40%. El tema ahí para mí también es... Perdón, ¿me permitís decir una sola cosa más? Entonces, yo digo, Alberto Fernández, los salarios reales cayeron, las jubilaciones se absolutamente destruyeron. Prácticamente la economía no creció. Con Javier creció 6% en un año. Entonces, a Javier le hicieron ya 3 paros y a Alberto Fernández le hicieron ningún paro, ¿correcto? Entonces yo creo que esto simplemente, por eso nosotros del gobierno decimos, esto es una representación de la casta, de la casta sindical. Hay un partido, que es el partido kirchnerismo, peronismo, kirchnerismo, llamarlo como quieras, que defiende los privilegios de esa casta. Y hay un partido que defiende la libertad y una Argentina más libre y que mira hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que hoy fue un paro político de la casta. Yo creo que o por lo menos eso es lo que noté hoy, que hay mucha gente que está totalmente desapegada de la política, porque tiene que estar embebida en su vida diaria, en su laburo, porque tuvo 3 horas viajando ida y vuelta, y porque no puede, que es la gran mayoría, y que hay... necesitamos la lógica de continuidad del Estado, porque a cualquier laburante no le basta con que le digas, bueno, pero en realidad fue culpa de Alberto lo que te pasa. Claro. Y él te dice, no, bueno, pero mi vida es hoy, yo estoy viviendo ahora mal, yo ahora no me alcanza el sueldo. No, es totalmente entendible, pero repito, o sea, la trayectoria y la dinámica es totalmente diferente. La perspectiva que te abre un país que está creciendo, que creció 6% el año pasado, que va a crecer, según las estimaciones de todos los analistas, un 5% más este año, es como, bueno, es otra perspectiva, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros ofrecemos es imposible que Javier pueda en un año dar vuelta, te lo decía hace un minuto, ¿no? Una decadencia de 20 años, o si querés decirte de 50 años de decadencia. Pero bueno, se plantea un modelo diferente. Y déjame decirte una cosa que por ahí yo creo que hay que enfatizarla, por ahí a la gente no... en la vida, en el día a día, ¿no?, que vive, pero el mundo está pasando unos días con bastante tole, ¿no? O sea, mucho. O sea, ver a las bolsas norteamericanas bajar 10%, subir 10%, yo no lo había visto nunca en 60 años. Ahora, porque vos me decís la continuidad del Estado, ¿no? Entonces, digo, ¿y qué pasó con el dólar, por ejemplo, hoy, o en estos días, o en estas últimas semanas? Prácticamente no se movió. Sí, es más, te diría, se movió menos que, por ejemplo, el real brasileño. Hoy bajó un poco, pero ayer había subido un montón y antes de ayer había bajado. Sí, está en un cierto equilibrio. Te digo, si vos mirás, por ejemplo, el dólar en Argentina y lo comparás, por ejemplo, qué pasó con la moneda brasileña, la colombiana, te digo, Argentina no desentona para nada. Si mirás el riesgo país, no desentona. Es como que se normalizó Argentina, mientras que históricamente siempre nosotros íbamos caminando al borde del precipicio. Una turbulencia como esta, te digo, la ibas a buscar a la banquina, ¿no? Claro. Entonces, eso también es parte, me parece que es algo que también vale la pena, porque por ahí hoy la gente no ve que eso, como decís vos tanto, ¿no? Sube un poquito, baja un poquito, pero no ve un desborde, y eso es producto de también una construcción de estabilidad macroeconómica que el presidente ha trabajado todo el año pasado. Y también lo que pasa es que el argentino tiene miedo, somos miedosos, a mí me da miedo, yo miro la bolsa todos los días y no tengo inversiones en la bolsa, pero soy una persona miedosa, porque hay una historia detrás. ¿Cuánto vos tenés mucho? Ya sabemos todos los cambios que trajiste, me imagino tu cabeza debe estar pensando en otra Argentina. Ahora, ¿cuánto de la coyuntura finalmente es lo que te limita? No sé, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿va a salir? Si sale,
estamos tranquilos por 3 años y podés trabajar tranquilo, y si no sale es un pánico. A mí, en el trabajo mío personal, la coyuntura me limita a 0, porque lo mío es una cosa más estructural, ¿se entiende? O sea, estoy hablando sobre una superestructura de reglamentaciones y trabas que tiene la economía, que las puedo sacar en cualquier contexto. Lo del fondo, te digo que acá hay esta solidez que yo venía describiendo. Por supuesto que lo del fondo ayuda, pero lo esencial es otra cosa. Lo esencial es que por primera vez en 100 años, o 120, lo que fuere, tenemos una situación fiscal absolutamente inédita en Argentina. El superávit. Y yo digo, para la gente, yo creo que esto es fácil de entender, en el sentido, vos sos una familia, cada de las personas que nos están escuchando, todos viven una familia. Si vos esa familia gastás más de lo que es tu ingreso, bueno, tarde o temprano vas a tener un bolonqui, ¿correcto? Sí. Bueno, Sí. un país no es diferente que eso, un Estado no es diferente eso. Si el Estado gasta más de lo que recauda, bueno, o emitirá deuda, se tendrá que endeudar. Una familia lo hace con la tarjeta de crédito, le pide plata prestada a un pariente o lo que fuera, pero eventualmente si vos corres ese esquema mucho tiempo, en un momento tenés lío. Sí. Y las regulaciones son un gasto, por lo que vos decís. Detrás de las regulaciones Hay algunas regulaciones que son gastos. En general yo diría que las regulaciones si hay uno que es un son dueño, grandes empobrecedores. bueno, Porque las regulaciones, o sea, te digo otro tema quizás que tiene que ver con lo de hoy para que se entienda. Yo no sé si se acuerdan, no sé si lo discutieron acá, yo hace un par de semanas sacamos un decreto donde de alguna manera no permitíamos que fuera obligatorio ciertas contribuciones que los convenios colectivos tenían para las cámaras empresarias. Así es. Sí. Voy a dar un ejemplo puntual que para que la gente lo vea muy bien. Por ejemplo, en el convenio de comercio, vos tenías que hacer una contribución a ciertas cámaras empresarias. Entonces, cada comerciante, o sea, cada vez que voy al supermercado a comprar un sachet de leche, 1 kilo de carne, voy a la ferretería, ¿me seguís? Sí. Pero todo lo hemos hecho durante los últimos 50 años. Cada vez que nosotros comprábamos algo, había que hacer, ¿viste? Como en el tragamonedas, Sí. chin, 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 para ese aporte. ¿Y eso qué hacía? Que te encarecía el producto, ¿correcto? Porque el comerciante Obvio. lo va a Claro, hacer. lo traslada. Es obvio. Sí. Entonces, eso nosotros, bueno, y Ayudan mucho las transparencias en las facturas. Además, pero esos aportes también los tienen los sindicalistas. Así como que te Ellos dije, reciben. así como te dije, porque ayer, por ejemplo, hablaba con alguien del gobierno y me decía, porque creo que en algún momento se habló de este paro también relacionado con los jubilados, puede ser, porque Sí, la movilización de ayer fue entonces me relacionada decía a los este jubilados. funcionario del gobierno, me decía, vos sabés que de todos los contratos laborales hay digamos, la gente que está sindicalizada recibe un aporte. Sí. Perdón, el sindicato recibe un aporte, correcto, una contribución el del trabajador. trabajador al sindicato. Sí. Pero en la ley argentina se dice que el que no está sindicalizado, o sea, el que no eligió estar representado por el sindicato, también está obligado Sí. a aportar. Eso es inédito. ¿A quién? El aporte solidario, claro. Te lo quitan. Claro. Hay un proyecto para sacarlo y se sacó de la ley bases, me acuerdo. Nosotros lo Federico. pusimos en el DNU 70. En el ¿te acordás? DNU 70, exacto. Quedó, y lo judicializaron. que después, digamos, trabado con una cautelar. Pero esto es inédito. O sea, en el resto del mundo, si vos querés que te represente el sindicalismo, perfecto. Y pagás tu contribución porque lo elegiste voluntariamente. Entonces, esto es entre 2,5 y 3% de la masa salarial. Es un Es montón una de locura. plata. Ahí realmente. Inimaginable. Compulsivo. Espera, inimaginable. No, pero fíjate lo que te voy a decir. Sí. Los aportes jubilatorios que hacen los trabajadores activos es 11%. ¿Ok? Sí. Entonces, este funcionario del gobierno, que no te voy a decir quién es, pero no importa, me decía, para mí, lo digo un poco, ya vas a ver por qué lo digo así medio como en risa, pero él me decía, si realmente los sindicalistas están tan preocupados por los jubilados, sería extraordinario que aporten ese 2,5 a los jubilados. Y fíjate que como eso fíjate que aplica a toda la masa salarial de Argentina, de los activos. Entonces, toda esa gente que está aportando 11% a través de los impuestos a las jubilaciones, bueno, ¿por qué no le sumamos el 2,5, una contribución? Ahora sí va a ser solidaria de los sindicatos. Claro. Y estaríamos aumentando 25% los ingresos de los trabajadores al régimen jubilatorio. Así que, ¿Cuánto de lo que querés hacer podés hacer y cuánto no? Porque esto que estás contando, es decir, yo te podría preguntar, y bueno, háganlo.
sáquenselo. Sí. ¿Cómo es esa ecuación? Mira, vos tenés distintas... sí, a veces también es muy importante el proceso de transparentar estas cosas. Porque yo creo que gran parte de estos tongos que hablaba al principio, una de las cosas más increíbles que tienen es que van por debajo del radar. Claro, no se conocen. La sociedad no... Pero, por ejemplo, este cálculo, esto de cuánto es esta plata, no es tan difícil de computar, porque vos podés sacar cuánto cobran los ingresos de comercio, multiplicar 2.5% del número. Entonces, pero yo a veces digo que somos los psicólogos de la desregulación, porque a veces para vos resolver un tema y sacar un tema, como me estás preguntando, a veces vos necesitas como ponerlo sobre la mesa, que la sociedad entienda que ese problema está. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es este privilegio? ¿Por qué digo al psicólogo? ¿Viste? Porque a veces vas al psicólogo y entonces hablas, y entonces ya hablar Claro, las cuando cosas, sacas eso sobre la mesa. No, pero es verdad, es muy importante. Mira, Tenés que preparar el clima, decimos los periodistas, ¿no? Claro, es cierto. Y así existen todos los nichos. ¿Sabés que hoy estuve con un productor de batata? Sí. Hablando en el canal hace un ratito, y me contaba que estaban preocupados porque hay mucha importación de batata, pero que ellos no pueden exportar por una regulación que existe, que encima está vencida, por la cual no les permiten, por ejemplo, exportar batata. Está buenísimo lo que me decís, porque a mí una de las cosas más sorprendentes que yo he encontrado, porque vos decís, voy a tratar de desregular, y entonces buscás donde pensás que hay una regulación, pero no buscás donde no pensás que hay una regulación. Claro. Y por ahí sí, pero, o sea, decís, no puede ser, ¿ok? Ustedes no sé si lo discutieron acá el tema de las sandías, ¿lo contaron ese cuento? Sí, sí, lo contamos. El Y la tipo red. que lo obligaban a envasar de una manera, entonces el tipo sacaba el barco y después mandaba unos ñatos a desempacar y empacar, ¿no? Entonces, yo el día que me lo contaron, el día no me lo contaron, porque el flaco mandó un mail. Yo le dije a mi equipo, o sea, porque digo, ¿esto qué joda? Porque, o sea, es tan delirante que se joda. Entonces digo a mi equipo, esto vos sabés que tiene que ser cierto. Porque si me lo quiero imaginar no puedo. Claro. Entonces, te voy a decir otra. Entonces, esto es muy, muy increíble, la cantidad de trabas que le hemos puesto a las exportaciones. Yo no estaba mirando trabas a las exportaciones, porque digo, ¿quién puede ser el demente? ¿Quién puede ser el demente que diga que una cosa no se puede exportar? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé si hace unos meses sacamos las trabas a la exportación de cueros. No se podía exportar ganado en pie, no se podía exportar chatarra o residuos, y seguís la lista, ¿no? Claro, es como abrir un local y prohibir ventas. Pero las ventas, es insólito, claro. Pero escuchá, la semana pasada, lo comentaba en un programa hace unos días, pero es la más insólita de todas, y yo, ¿viste cuando te decís, no puede ser? O sea, te tirás un momento en la silla a respirar porque decís, esto no. Yo hablaba del courier, ¿viste? Que nosotros tenemos el courier, que ahí Luis Caputo hizo una cosa para mí muy copada, que es que habilitó la importación vía courier de como si vos fuera como equipaje. ¿Viste cuando vos vas a Miami podés traer tanto sin pagar? Entonces dice, ¿por qué el que va a Miami puede hacerlo y el que no viaja a Miami no? Entonces nosotros habilitamos el courier para que la gente pueda... El courier es para poder hacerlo por la computadora. El que te compras en Amazon. Compras en Amazon y lo traes. Eso ha crecido mucho, está creciendo muchísimo. Me parece que le ha dado a muchos argentinos la posibilidad de acceder a productos de mejor calidad y menor precio, en igualdad de condiciones con el que viajaba, ¿no? Entonces, el tema de comprar por internet es una cosa importante. Entonces vos decís, bueno, ¿con qué sueño yo? Yo sueño que en todas las páginas de compras del mundo, en Alemania, en China, en México, en Estados Unidos, estén llenas de productos nuestros. Pymes argentinas, ¿no? Porque... Ahora vuelvo un minuto. La regulación es sobre todas las cosas tremendamente anti-pyme, anti-emprendedorismo, porque son trabas para el chiquito, ¿no? Entonces, y acá te voy a decir una cosa que no me lo vas a creer, no me lo va a creer el que nos está escuchando, etcétera. Estaba prohibida la exportación para las pequeñas empresas argentinas a través de esas plataformas. No me mires así. No, pero me mires así porque lo decís. Entonces yo le pegaba a la pared y digo, no puede ser que este país haga esto. ¿Cierto? Yo le digo a mi equipo, esto Darth Vader lo hizo, ¿viste? El malo de Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a sacar ahora en unos días, esa restricción. Hoy justo estaba hablando con el director de Arca, Juan Paso, y bueno... por eso digo, la regulación es sobre todas las cosas muy pro corrupción. La regulación es pro corrupción.
La desregulación es anticorrupción. Y es pro-pyme, ¿no? La desregulación. Acá está con nosotros Federico Sturzenegger, que vino a visitarnos, a contarnos un poco en qué anda. Y nos contaba Elio, fuera del aire, que el tuit de Federico Sturzenegger es como muy popular. Sí, muestra todo su lado histriónico. A mí me gusta seguirlo en Twitter y porque todos los días tiene una desregulación nueva de los temas más diversos, que a mí me impacta porque yo digo, ¿cómo hace para saber todos estos temas? ¿Tenés un equipo muy grande? No, el equipo no es muy grande, sí tenemos un método. Nosotros, bueno, sí es un trabajo que lo empezamos hace 2 años. 2 años antes que llegara Milei a la presidencia, habíamos revisado todas las leyes de Argentina, entonces eso nos dio a nosotros muchas Eso para pautas. Patricia Bullrich, ¿no? En su momento. Lo hemos hecho para Patricia, sí. y cuando se lo mostramos a Javier, bueno, fascinó y flasheó, y entonces acá estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unas semanas hicimos toda una gran reglamentación de la ley de tránsito. Bueno, ¿por qué sabíamos que teníamos que hacer eso? Porque lo habíamos estudiado, es parte de ese proyecto. Después, nosotros, y esto también te agradezco que me des este espacio para decir esto, nosotros habilitamos una página en el ministerio, es muy fácil, se pone Ministerio de Regulación en Google o en un buscador. A ver, gente, fíjate si se la llama, encontrás. que busquen reportar, te va a aparecer una caja que dice reportar la burocracia. Reportar la burocracia. Reportar la burocracia, ¿no? Entonces te entras ahí y vos nos puedes dar una recomendación. Yo siempre dije que la gente me puede escribir, no hay ningún problema que me escriba, mis mails son públicos, muchísima gente me escribe. La única cosa que en reportar la burocracia es un poquito más estructurado lo que te pedimos, por ejemplo, porque para nosotros, a ver... Y te permite desorganizarse. Déjame decirte una cosa. Argentina, tenemos digitalizados 70.000 decretos. Es mucho, ¿no? Suena horrible. Bueno, listo, vamos a mirar eso también. Sabés que estaba equivocado por un factor de 10. Argentina tiene 700.000. No. 700.000 decretos. Es que hay estudios de que la segregación de burocracia es directamente proporcional al grado de autoritarismo. Sí. Bueno, sí, puede ser. En los regímenes. Acá encontré la página que dice Federico en argentina.gov.ar, reportar la burocracia, podés completar un formulario, es muy fácil acceder, y hay un apartado, esto es La Libertad Avanza Puro, que dice: quedan excluidas de la presente, para que vos denuncies que tenés trabas legales y regulaciones, quedan excluidas de la presente plataforma normas tributarias o propuestas que impliquen un costo fiscal. O sea, si se implica poner plata, no podés ni siquiera... No, claro, pero eso es muy importante porque muchas veces cuando nosotros empezamos, nosotros escuchamos mucho, ¿no? Escuchamos a la gente a través de reportar la burocracia, también escuchamos al empresariado. Obviamente tenés que filtrar cuando te vienen a hacer lobby, lo que verdaderamente es. El sindicalismo tiene las puertas abiertas para ver cómo podemos nosotros mejorar. Nunca... Paro sí, pero propuestas... No, además no son todos iguales los sindicalistas, bueno, obvio. Además de que no son todos iguales. Bueno, pero... Inicialmente, cuando venían los empresarios me decían, bajame impuesto. Yo decía, no, pará, esto no, este es laburo, no es de esto. Porque si vos me pedís que yo baje los impuestos y el gobierno no está bajando el gasto, que es la gente de la motosierra, que es para por otro lado, en realidad vos me estás pidiendo, entonces yo de dónde voy a sacar la plata de los impuestos que no te cobro, se lo tengo que cobrar a otros. Claro. Entonces si vos me pedís a mí que te baje los impuestos, si tu pedido es que me baje los impuestos, me estás diciendo, bajame los impuestos a mí y cobrarle a otro lo que yo te estoy cobrando. Entonces digo, no, eso no. Entonces, eso yo le digo, miren, mándenmelo y lo doy como por no escrito. Me lo dicen verbalmente, es como que me entra por una oreja y me sale por la otra. O sea, lo ignoro, no te contesto la pregunta porque es como que no. Está bien. Pero ¿por qué lo hago? Porque digo, no, vos me tenés que ayudar, como el de las batatas, que me diga, ¿por qué yo te decía lo de los 700.000 decretos? Porque no podemos nosotros saber ¿dónde está la traba del señor de las batatas? Por ahí está en Brasil. No, claro. no. ¿Qué norma? ¿Cuál es la norma que lo frena? ¿O de qué cosa? O si es un decreto, como esto que te voy a decir es verdad, como un decreto del año 34 que dice cómo tenés que envasar las cebollas, ¿ok? Entonces, año 34. Entonces digo, el formulario ese que vos mencionabas de reportar la burocracia tiene la característica que le pedimos a la gente que nos diga la norma. Porque eso a nosotros nos permite, porque cuando yo recibía en el mail mucha gente me decía, y la aduana es un quilombo. Sí, yo sé que la aduana es un quilombo. Entonces, ¿qué hago con eso?
Entonces, no, necesito que me digas Exactamente. que la resolución 84 te está trabando, que no tiene ningún sentido. Entonces yo sí, ahí puedo hablar con Andrés Belli, que es el director de la ONU, y decir, che, saquemos la 84 y la sacamos, ¿correcto? Sí. No, nos querías contar algo de la ciudad en la que te metiste. ¿La ciudad está más regulada de lo que la visión del gobierno nacional considera? ¿O hay sintonía o Yo te lo diría, contrario? sí, a mí me parece que la ciudad es un preludio de todas las contiendas electorales en todo el país. Y el mensaje que la Libertad Avanza va a llevar en estas elecciones es muy claro. Y es uno solo. Bueno, digo yo, es uno solo. A ver. Me parece que hay uno que es, nosotros vamos a aplicar la motosierra en cada uno de esos distritos. ¿Para qué? Para poder bajarle la carga tributaria al vecino. Está bien que hiciste para qué, porque aplicar la motosierra de por sí no es que no está bueno. Está bueno si le explicás el sentido. Pero es que es el único sentido. Claro. O sea, Javier bueno, en realidad un estado más pequeño es un estado, es un individuo más libre. Porque vos tenés un estado muy grande y entonces toda esa gente está haciendo algo, ¿ok? A veces es, a mí me pasa mucho de ciertas empleados públicos que no tienen un fin claro, entonces desde lo sano te digo, ¿no? Sí, porque sí. cada persona quiere convertirse en algo, quiere ser útil. Claro, y sí. Claro. Pero si vos no tenés un rol muy claro, te inventás algo, ¿ok? Y a veces eso que te inventás termina siendo una molestia para el ciudadano, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos un estado más chico, es un estado más libre, y un estado más chico es un estado más barato para el ciudadano. Sí, porque claro. gran parte de ese costo, ese sobrecosto que lleva Argentina, vos lo habrás escuchado, un auto, una Hilux producida por Toyota está más barata en Santiago. La Argentina, ¿eh? Sí. No te digo la tailandesa. La Argentina la compras más barata en Santiago de Chile que en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Argentina va con una pila de impuestos. Claro. Bueno, entonces, Javier ha bajado el gasto público 30%, con eso ha bajado un sinnúmero de impuestos, de los cuales, por supuesto, el más importante es la emisión monetaria, que era el impuesto inflacionario, que nos permitió sacar 10 millones de personas de la pobreza, o que le permitió a 10 millones de argentinos salir de la pobreza. Pero ese fenómeno en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias en general, yo te digo, multiplicarlo por 3. Porque vos fíjate qué notable. Nosotros hemos bajado 42.000 empleados públicos en este año, ¿no? Año y meses que tiene Javier. Y en general yo te diría con bastante poca afectación de los servicios. Ni hablar. Okay. Entonces, y con bastante poca resistencia pese a lo que todos imaginaban. Pero ¿qué te quiere decir eso? Que en realidad uno lo está haciendo con inteligencia, lo está haciendo con criterio y lo está haciendo de una manera... No estás ajustando en el hospital de niños, digamos. Bueno, igual de cualquier manera, acordate que el gobierno nacional, lo que es salud, educación y seguridad son competencias Está bien. Y yo diría, cuando vamos yo por ejemplo digo, cuando vos vas a la ciudad, vos tenés un sistema educativo que me parece que está muy piola y que sobre el cual se puede construir un montón. Lo mismo el sistema de salud, que es de excelencia en el país, y la seguridad también. Entonces, pero después tenés un montón de cosas, porque esas 3 cosas es importantísimo tener buenos recursos. Entonces, pero ya tenés identificada en la ciudad cuáles son las... Bueno, pero en todos lados. Yo a veces doy un ejemplo, mira, la última vez que lo voy a usar, porque se me enoja el gobernador de Catamarca, pero yo como digo, es como digo de qué color es el caballo blanco de San Martín. Blanco, ¿ok? Sí. Entonces, por ejemplo, fíjate, hay muchas provincias en Argentina que gran parte de sus recursos son de la coparticipación, o en el caso, por ejemplo, de algunas provincias de regalías mineras. Sí. Entonces, por ejemplo, está bien, dejemos de lado a Catamarca porque no importa. Suponete que tienes una provincia que el 90% de la plata es de coparticipación y de regalías. Eso quiere decir una cosa muy obvia, que si vos bajaras el gasto público 10%, vos podrías llevar todos los impuestos provinciales a 0. A ver, no te seguí, yo no te seguí. Claro, suponete que vos gastas 100. Sí. 90 es la plata que vos recibís de la coparticipación de impuestos, que es el reparto que se hace de IVA y ganancia entre las provincias. Está bien. Más las regalías. Entonces vos tenés 90 que es de coparticipación y regalías. Te quedan 10 que vos te financiás con tu... Con tu propia producción. Entonces, un Formosa, por ejemplo. Si ese gobernador... Esos 10 son impuestos. Son impuestos provinciales. Claro. Entonces yo digo, pero fíjate qué loco. Si vos bajaras el gasto público en esa provincia 10%, que yo te digo, olvídate. Vos lo haces en 2 minutos. Olvídate, ¿ok?
vos podrías llevar los impuestos provinciales, todos, Sí, está bien. sellos, ingresos brutos, patentes, inmobiliario. Entonces lo que te digo, de la cava, digo, el mensaje que van a llevar los candidatos de La Libertad Avanza, y creo que tenemos la credibilidad para decirlo, porque Javier es la primera persona en años que lo ha hecho, es decir, nosotros tenemos la convicción, tenemos, si se quiere, la audacia, tenemos el método, vamos a bajar el gasto público para poder pulverizarle esos impuestos a los ciudadanos provinciales. Obviamente es diferente las provincias del norte, donde si vos bajás el gasto, realmente les pulverizás los impuestos. Total. Y eso va a ser la línea de mensaje nuestra. Y digo, bueno, el que quiera más gasto público y más impuestos, tiene una opción, se llama kirchnerismo. ¿Lo votan? Ahora, la contracara de un puede Estado haber- tan chico es también la falta de obra pública, y eso es notorio en la Argentina. Bueno, la obra hoy. pública es provincial también, ¿no? O sea, hay muy poca Bueno, y hay obra pública nacional también. No, Las rutas. ¿Cuál sería? No, las rutas, sí, las rutas nacionales. 5, la 14. Bueno. Es interesante, ¿no? Yo creo que es interesante y el gobierno ha tomado la responsabilidad de las rutas. Martín Macarone, que trabaja con Luis Caputo, está en el proceso de la concesión de las grandes rutas nacionales. Pero fíjate que no es una cosa que yo te diría obvia, y te lo voy a dar con un ejemplo que quizás te va a sorprender. La ruta 2, Sí, que es ruta nacional, sí. es gestionada por la provincia de Buenos Aires. Sí, por Aguasa. Exactamente. Correcto. Por ¿no? la Entonces- empresa estatal de la entonces, provincia. Por ejemplo, vos podrías decir aeropuertos, vos decís los aeropuertos son nacionales. En Estados Unidos los aeropuertos son municipales. Son municipales, ¿no? Entonces, yo siempre cuento un ejemplo que no sé, no lo he contado acá porque es la primera vez que vengo, pero cuando llega Luis Caputo al Ministerio de Economía había un programa de $1.000 millones para hacer alcantarillas. Ah, sí, te ¿Lo escuché. escuchaste? Entonces, digo, la alcantarilla claramente es una obra pública, ni siquiera Municipal, provincial, ni siquiera provincial, sí. Claro. Ahora, ¿por qué estaba hecho en el gobierno nacional? Acá es donde yo creo que entra la audacia de Javier y la capacidad de que él tiene de, como se dice, pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar de una manera totalmente disruptiva. Porque él incluso cuando dijo, esto lo voy a cortar, la obra pública, yo dije, ¿pero cómo? Y después me dice, Luis Caputo me comenta este ejemplo, me dice, este gasto que era municipal, ni siquiera provincial, venía adosado en el Ministerio de Obras Públicas de una unidad básica de la Cámpora. ¿Y qué hacían los muchachos? Recorrían el país, iban diciendo, Sí, che... regalando alcantarillas. entre comillas. Regalando entre comillas, ¿no? ¿Me seguís? A ver, algunos mensajes. Ponete los auriculares Dale. antes de que te vayas, algunos mensajes de los oyentes que querían preguntarte. A ver. Buenas tardes. Una consulta para el ministro. ¿Los cambios en la BTV ya están aprobados? Yo tengo un auto que tiene menos de 10 años y la BTV se vence en abril. ¿La tendría que hacer el año que viene? ¿O tengo que volver a hacer la BTV y recién a partir de ahora empiezan a correr los 2 años? Buenísima la pregunta. Este es el tipo de cosas por el cual es importante que tengamos representación en los gobiernos provinciales. Por eso es tan importante que Manuel Adorni le vaya bien en las elecciones y a La Libertad Avanza. Porque nosotros hicimos ese cambio en la ley de tránsito al cual hace referencia este oyente. Dentro de esos cambios vamos al capítulo específico de BTV porque tenía 1000 cosas, ¿ok? Sí. Pero básicamente lo que hacía es primero que extiende el punto inicial de la BTV. O sea, se extiende a 5 años. O sea, cuando compras un auto nuevo... Yo te digo, la BTV es toda una discusión, ¿no? Nosotros tenemos muy pocos accidentes de tránsito. A mí me suena a curro. Sí, hay muy pocos accidentes Bueno, de en tránsito. provincia lo hubo y fue demostrado. Hay muy pocos accidentes de tránsito que son por el vehículo, porque falla el vehículo. Ah, mira. O sea, porque en realidad vos decís, ¿por qué quiero la BTV? Porque quiero que el parque automotor sea seguro para todos y un tema de seguridad vial. En ¿no? realidad falla el que maneja. Siempre, digamos, en el 99%, Ya. no, creo que por el vehículo son el 2% de las incidencias, ¿no? Tú no podrías decir, bueno, le saco la BTV porque la verdad que en última instancia tampoco es por seguridad tan relevante. Pero no nos animamos a ir a ese lugar. Creo que sí es muy importante enfatizar acá el tema del alcohol, ¿no? O sea, tuvimos esta catástrofe, estos chicos, Ay, sí, chicos que se pobre. En murieron. Panamericana, sí. Tenía 0,65 de alcohol en sangre, etcétera. Entonces, los errores son de conducción humana, por eso voy a decir una cosa que a mucha gente por ahí le parece que
que me fui de mambo, pero digamos, un país tiene que animarse a pensar en el futuro. Si un país no se anima a pensar en el futuro, nunca va a tener un futuro. Entonces nosotros en la reglamentación de la ley de tránsito habilitamos todo el mecanismo para la conducción autónoma, porque los accidentes de tránsito en Argentina van a desaparecer cuando los humanos dejen de conducir. Entonces me decís, ¿pero de qué está hablando este señor? ¿Vas a traer los autos estos de afuera? Los que se manejan... El día que Tesla. nosotros resolvamos y que los autos se manejen nunca va a pasar lo que le pasó a estos chicos, ¿correcto? Porque nunca ni siquiera va a Pero ¿por qué no vamos a educar en realidad que no se tome? No, también, pero simplemente sí quiero dejar esta línea. Ahora vuelvo a la pregunta del oyente, que me parece que nos tenemos que animar a pensar en el futuro, ¿ok? Bueno, entonces la BTV tiene la extensión de los plazos, te decía, y nosotros después hicimos otra cosa que me parece interesantísima y que Manuel la va a estar empujando en la Ciudad de Buenos Aires, porque todas estas modificaciones las tienen que aceptar las provincias. O sea, nosotros hacemos una ley de tránsito que es una ley que es ley convenio. Quiere decir que los cambios en la BTV sobre los cuales me preguntan solo van a entrar en efecto si está en la provincia de Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires adhiere. Entonces, ¿cuál es el otro cambio que nosotros hicimos? Habilitar que quien quiera tenga el equipamiento para testear lo que te pide la BTV lo pueda hacer. Por ejemplo, las concesionarias oficiales. Que vos podás llevar una concesionaria oficial y te vas con la BTV hecha, ¿me entendés? No que después tenés que ir a hacer otro trámite. Claro. O un taller, como es en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo, no adhiere en el capítulo de BTV, nosotros nos vamos a preguntar, ¿pero por qué no adherís? ¿Por qué no adherís? ¿Qué hay? ¿Hay un curro ahí? ¿Hay un negociado? Vos lo dijiste mismo tanto, ¿no? Entonces, es un curro, sí. Entonces digo, ¿por qué te negás a que un taller pueda, de nuevo una pyme, pueda hacer este servicio o que los concesionarios lo puedan hacer? Entonces, lo que le contesto al oyente es que vote a los candidatos de la Libertad Avanza, disculpame que lo pongo en los dos términos, para que acompañe que cada uno de los distritos donde él vive, yo no sé si está en Cava, en provincia o dónde, o en otra provincia de Argentina, adhieran a estas normas de desregulación que estamos haciendo a nivel del gobierno nacional. Entonces, la respuesta es, tienen todavía que adherir para que estos cambios estén en efecto. Claro. Una última pregunta, ponete el auricular. Sí. Otro oyente acá del Volviendo a Casa para Federico Sturzenegger. Hola, este es un mensaje para Federico Sturzenegger. Bueno, genial el trabajo de regulación, espectacular, pero tengo una crítica. La cédula azul ahora se puede hacer a través de Mi Argentina. Está buenísimo para las personas físicas, pero las personas jurídicas hemos vuelto a la década del 80, donde tenemos que ir a hacer un acta de directorio, ir a un escribano, pagar un escribano, legalizar en provincia o en capital. Si queremos sacarlo del país, tenemos que ir a no sé qué legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es todo un incordio. Mirá vos, no sabía eso. No, tiene absolutamente razón. Mea culpa, o sea, por eso es tan importante escuchar y digamos y receptar estas críticas de cuando nos falta de empresa. Claro, históricamente cuando yo era chico, vos te acordarás también, la cédula verde, vos manejabas con la cédula verde. Sí. Después en un momento se creó la cédula azul, que es para cuando un tercero maneja. Nosotros en el 1970 volvimos, digamos, a un esquema más sencillo, que es el de la cédula verde. Bueno, y listo, ¿y qué pasó? Listo, se acabó la historia. No. El problema que tuvimos, porque él habla sobre sacar el auto del país. Entonces vos te ibas a Brasil, te ibas a Uruguay, y aduana dice, no, yo me siento incómodo de que una persona que no es el titular del auto lo saque del país. Nosotros, ¿qué le dijimos? Mirá, la verdad que si vos, por ejemplo, te robaste ese auto, lo último que querés hacer es ir a la policía. Claro. Tenés que ser un atrevido. Pero bueno, ser un atrevido, ¿no? Pero bueno, pero no importa. Aduana se sentía incómoda y entonces desarrollamos dentro de Mi Argentina, desarrollamos una aplicación que vos, titular del auto, le podés dar una autorización de manejo como una suerte de cédula argentina, perdón, una cédula azul. Digital, totalmente gratuita. Entonces yo, por ejemplo... Es un permiso. Hoy te podría dar el permiso para que manejes mi auto, mañana te lo saco, ¿me entendés? Es como una cosa, está muy copada. Pero es cierto que lo de Mi Argentina no lo hicimos para las personas jurídicas, porque hay muchos vehículos que están a nombre de personas jurídicas, y te digo que el año pasado nosotros era para nosotros imperioso resolver este problema antes de las vacaciones, para las personas físicas.
y la verdad que te digo, se me colgó este tema. Así que primero que le pido disculpas al oyente por no haberlo resuelto todavía, en nombre de todos nosotros. Y lo vas a resolver. Y sí, mañana vuelvo a llamar a los que estaban encargados de decir, che, ¿en qué anda eso? Porque... Federico, ¿cómo fue, si tuviste relación